Hola, hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Continuamos con las actividades y estamos ahora en tutoría. Pues bien, estamos dentro de la actividad Rompemos mitos y prejuicios para vivir sin violencia y dentro de ello vamos a realizar el tema Rompemos mitos y prejuicios para vivir sin violencia. Ten presente que la actividad de hoy día es de suma importancia porque nos permite convivir en armonía, sobre todo en esta situación de pandemia. Claro que sí, estudiante, entonces continuando con la actividad, pues bien, la violencia está pues subiendo alarmantemente y sobre todo en esta situación de pandemia. Visualicemos las siguientes imágenes. Pues bien, ¿qué puedes observar? Claro que sí, ¿no? Hay un cierto maltrato hacia la otra persona, sea quien sea un hombre o sea una mujer. En este caso, hay también preguntas que se le realiza a la mayor parte de las personas y que de manera casi cotidiana fluyen las mismas respuestas. Por ejemplo, a la pregunta, ¿qué opinión tienen cuando un hombre agrede a una mujer? Si un hombre agrede a una mujer es violencia en todo sentido de la palabra. Vivimos en un mundo violento contra la mujer. El hombre no debe agredir nunca a ninguna mujer, sea cual sea el error que tenga. Es un abusivo. El hombre tiene más fuerza y ante ello tenemos las leyes que nos respaldan. Pero ¿qué sucede en el lado contrario? ¿Qué opinión tiene cuando una mujer agrede a un hombre? Y estas respuestas también son cotidianas. Tal vez el hombre se lo buscó. Hay cada machista y de repente puede ser por eso su reacción. Vivimos en un mundo violento contra la mujer y está bien que la mujer se haga respetar. Si se defiende, el hombre es un abusivo, tiene más fuerza, por lo tanto solo debe hablarle. Tengamos en cuenta estas expresiones. Recuerden, el hombre y la mujer, ante la ley, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y no debemos permitir ninguna agresión, venga de quien venga. Así también tenemos, queridos estudiantes, las siguientes imágenes, que también son cotidianas y que lamentablemente a raíz de esta situación en pandemia se ha hecho más visible. Bien, las denuncias por violencia familiar y de género han aumentado al 130% en Perú durante los meses de cuarentena decretada en el 2020 para frenar el avance de la pandemia, en comparación con el año anterior, informó la ministra de ese entonces de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli. En ambos, tanto hombres y mujeres, no debe existir la agresión o la violencia como parte de la vida cotidiana. Y es que a veces confundimos como algo cotidiano. Pero debemos obviamente exterminar estas creencias que sobre todo se basan en la violencia o en las agresiones. Claro que sí, estudiante, y dentro de ello, entonces, el día de hoy vamos a realizar el siguiente propósito muy importante. Vamos a identificar creencias erróneas relacionadas con la violencia. Muy bien, queridos estudiantes, y ahora vamos a continuar con los criterios de evaluación, muy importante, ya que ello nos permite ver cómo estamos avanzando. Bien, recuerda, hoy día vas a identificar a través de textos, entonces, algunas creencias erróneas que se transforman en comportamientos cotidianos y que reflejan o justifican la violencia. Y por último, vas a elaborar mensajes sobre la equidad y el respeto entre hombres y mujeres y lo vas a difundir a través de las diversas redes sociales, ya sea WhatsApp, Facebook o a través del Zoom en una reunión con tus compañeros. Bien, listo, continuemos, queridos estudiantes. Comencemos juntos. Bien, te invitamos a contestar el siguiente bingo de creencias. Lee las afirmaciones y reflexiona sobre ellas. Marca sí cuando consideres que lo que se dice en la casilla es correcto. Marca no cuando consideres que es incorrecto. Así tenemos, las personas que levantan la voz o gritan siempre tienen la razón. ¿Esta afirmación es correcta o es incorrecta? Muchas piensan que al levantar la voz, ¿no? Van a ganar alguna discusión o algún debate. Cuando podemos mantener la misma sonoridad
y la misma tranquilidad para exponer las ideas y así poder debatir de forma concluyente, de forma amena, en la cuales podamos ambas personas escucharnos mutuamente. En este caso, la persona que levanta la voz, entonces, o gritan, no siempre pues tienen la razón. Entonces, esta afirmación debe ser una creencia incorrecta. Muy bien, no estamos de acuerdo con ello, ¿no? Claro que sí. Muy bien, querido estudiante, continuemos con las siguientes afirmaciones. Cuando una niña o un niño se comporta mal, se le debe castigar para que aprenda. A pesar que se le dice o se le conversa y lo siga haciendo, ¿qué opinas al respecto? Tengamos en cuenta que la palabra castigar lamentablemente está direccionada principalmente hacia un castigo físico, hacia un castigo psicológico. Y ello está ya colindando con una agresión. Entonces no es conveniente tomar este concepto. Lo que más bien deberíamos es variar. El castigo positivo lo que hace es que el estudiante o el niño o la niña pueda entender de que toda mala acción, toda decisión conlleva hacia una consecuencia. Recordando también a la vez de que cuando ya cumplimos la mayoría de edad, el castigo que nos dan va a estar normado ante las leyes. Por eso es muy importante que de pequeño entendamos que hay reglas, que hay normas y que si uno no la cumple, pues hay un castigo. Pero este castigo debe ser positivo, una vez más. ¿De acuerdo? Bien, sobre todo en esta afirmación, ¿será correcto o incorrecto? A ver. Y en la siguiente afirmación, solo las mujeres deben encargarse de las labores del hogar. En la actualidad dicho mito ya digamos, se desechó, ¿no? Teniendo en cuenta que las mujeres ya se desarrollan en todo aspecto y están bajo ley, es decir, tanto hombres y mujeres tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, vamos por el lado del deber. En el caso de que cuando un hombre sale a trabajar, es de mutuo acuerdo, tanto entre el hombre y la mujer, quien, en todo caso, quien queda en casa, asuma con responsabilidad las actividades hogareñas y la responsabilidad de la crianza y el cuidado de los menores de edad. Si sobre todo hay hijos, entonces es importante que alguien, algún adulto responsable, quede al cuidado de ellos. Y lo contrario, cuando una mujer sale a trabajar de mutuo acuerdo de la misma manera, en este caso es el hombre quien asume esta carga del hogar, tanto en la crianza y en el cuidado de los menores de edad. Y cuando ambos salen a trabajar, es muy importante tener en cuenta de que ambos son los responsables de las actividades hogareñas. Entonces, aquí tenemos en diversos planos la equidad y el equilibrio, en la misma intensidad, tanto para hombres como para mujeres. Bien, pero ante la afirmación, solo las mujeres deben encargarse de las labores del hogar, ¿será correcto o incorrecto? Muy bien, claro. No podemos estar de acuerdo que podemos castigar, tomando en cuenta el castigo como agresión física o agresión psicológica para que aprenda. Y las mujeres ya no solamente se encargan de labores del hogar, sino como les expliqué, tienen pues ya el desarrollo en todo aspecto bajo ley. Bien, una persona, hombres y mujeres, que se comporta de manera agresiva siempre será así y no puede cambiar. ¿Qué opinas? ¿Será correcto o incorrecto? Si alguna persona, hombres y mujeres, le han agredido es porque debe haber hecho algo malo. ¿Qué opinan? ¿Será correcto o incorrecto dicha esta afirmación? Muy bien, claro. En la primera, sí, pues estamos de acuerdo cuando una persona tiene esa situación de comportarse de manera agresiva, siempre va a actuar de la misma manera. Más bien, dichas personas tienen que pasar por un lado de análisis psicológicos, no en la medida en que se quiere decir de que está mal de la cabeza, no, sino para mejorar su actitud y comportamiento frente a los demás. Y obviamente que es muy importante que cada cierto tiempo todos y todas vayamos, ¿no?, hacia un psicólogo, que es muy bueno para que nos pueda dar pautas en la vida y así
dichos profesionales nos den también pues algunas sugerencias importantísimas para poder convivir en armonía. Y si alguna persona, como lo hemos repetido, ya nos han agredido, dice, es porque algo ha hecho. Esta afirmación lamentablemente surge, ¿no? Y no debemos permitirlo. Por eso es un no. Esta afirmación es incorrecta, no podemos aceptarlo. ¿Ya? Nadie, ninguna persona, es decir, ni hombre ni mujer, tiene por qué ser agredido, sea cual sea la razón. Para eso están las leyes, para que puedan dar solución ante un hecho ya sea delictivo o de agresión física o de violencia. ¿Bien? Muy bien, continuemos queridos estudiantes. Todas y todos en el hogar, es decir, papá, mamá, hijos, deben colaborar en los quehaceres de la casa de acuerdo a su edad y posibilidad, sobre todo, posibilidad. Bien, no es obligatorio, es de acuerdo a las situaciones, por favor. Hay que siempre tener en cuenta ello. Bien, ¿será correcto o incorrecto dicha afirmación? La siguiente afirmación, los hombres son más fuertes e inteligentes que las mujeres. Aquí debimos haber separado fuertes con la palabra inteligentes, porque hay que ver esta situación. Bien, acompáñame. Todos somos inteligentes. Sin embargo, por su misma condición, la mujer tiene menor fuerza física que el hombre. En ese sentido, por eso las leyes velan por el ejercicio de la igualdad y por ende están dirigidas a la lucha contra la violencia hacia la mujer y en la actualidad son muy severas. Entonces, bueno, los hombres son más fuertes e inteligentes que las mujeres. ¿Será correcto o incorrecto? A ver, claro que sí. En la primera estamos de acuerdo con dicha afirmación. Todos debemos colaborar en los quehaceres de la casa. Y en la siguiente, claro, es no. Obviamente porque no somos más inteligentes. Nadie es más inteligente que la otra persona. Todos somos iguales. Y todos tienen el derecho de surgir en lo que más les gusta. En este caso, en el aspecto profesional, deportivo, etcétera. Bien, la violencia sexual es siempre sometida o cometida por personas, hombres y mujeres, desconocidas y ocurre en lugares solitarios. ¿Qué opinan al respecto, queridos estudiantes? ¿Será correcto o incorrecto? El hombre que llora o acusa a su agresor o agresora es débil y cobarde. ¿Será correcto o incorrecto? Ambas son afirmaciones que pululan en la actualidad. Entonces, tenemos que ver si es que estamos de acuerdo con ello. Claro que sí, no, lamentablemente la violencia no solamente pues es ejercida por personas desconocidas o en lugares solitarios, lamentablemente es pues se ha visto muchas veces esos casos terribles de que esto proviene de la propia familia, ¿sí? Por eso es muy importante hacerte respetar tu espacio propio, tu espacio íntimo tuyo siempre debe ser respetado por todos y también tienes que saber comunicarlo, saber decir no. Bien, el hombre que llora una vez más o acusa a su agresor o agresora es débil y cobarde. ¿Qué opinan? Claro que sí, es una afirmación totalmente incorrecta. Nadie tiene por qué agredir a nadie. Todos somos iguales y obviamente y ante cualquier situación tenemos el derecho de hacer la denuncia y no por ello nos tengan que tildar como débiles o cobardes. Bien, ahora muestra esta cartilla a algún familiar o adulto que te acompañe y hazle las mismas preguntas. Comparen sus respuestas y expliquen por qué piensan de esa manera. Dialoguen sobre lo siguiente. ¿Nos ha sorprendido alguna de las afirmaciones? Por supuesto, ¿verdad? Hay muchas afirmaciones que se mantienen y estas afirmaciones, al ser una situación que se mantiene, es un modo de seguir comportando de la misma manera. Por eso que tenemos que desterrar ya muchas de estas ideas que obviamente lo que hacen más bien es diferenciar entre hombre y la mujer y buscar cada uno en su propia situación. Cuando las leyes lo que mandan es que todos somos iguales. Entonces, tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. ¿Y por qué es importante tener las ideas claras sobre la discriminación o la violencia? Porque obviamente necesitamos vivir en armonía. Todos los niños, querido campeón, querida campeona, tienen derecho a vivir en armonía, tener un espacio óptimo y por ello no puede haber ningún tipo de discriminación ni violencia.
Bien, continuemos. Las afirmaciones sobre las que han reflexionado, las afirmaciones, ¿no? que nos ha permitido reflexionar y que hemos dialogado corresponden a creencias erróneas que son la base de muchos comportamientos de discriminación o violencia. Por ejemplo, acá está, por ejemplo, decir que las mujeres deben quedarse ayudando en la casa en vez de estudiar o trabajar limita los derechos y las posibilidades de desarrollo de las mujeres. Aquí agregamos, tanto hombres y mujeres tienen los mismos derechos y deberes y en ese sentido, las tareas del hogar son responsabilidad de ambos, tomando en cuenta la igualdad de condiciones o el equilibrio de actividades. Ejemplo, cuando un hombre sale a trabajar de mutuo acuerdo, la mujer es la responsable y administra las actividades en el hogar. Cuando una mujer sale a trabajar de mutuo acuerdo, el hombre es el responsable y administra las actividades en el hogar. Cuando ambos salen a trabajar, ambos son responsables y administran las actividades del hogar. Esto es simplemente como para poder ceñirnos en el aspecto de igualdad en equilibrio tanto entre hombres y mujeres. Claro está que cada uno puede ayudar. Es decir, si el hombre trabaja y la mujer se queda en casa, pues bien, si el hombre llega al trabajo, puede también ayudar, ¿por qué no? Estamos ahí justamente para llegar a un mutuo acuerdo. Y también en el otro sentido, cuando la mujer sale a trabajar, también de mutuo acuerdo, cuando llega, entonces puede también ayudar justamente con los menores, con los niños menores de edad o en la casa. Y cuando ambos trabajan, obviamente, ¿no? Ambos se colaboran en la mano porque ambos quieren surgir. La familia es lo más importante porque es la unidad básica de la sociedad. Y desde la familia debemos fundar la igualdad entre nuestros hijos e hijas, entre niños y niñas. Todos somos iguales en derechos y en deberes, en acciones y en actividades, en el mismo equilibrio teniendo en cuenta, claro está, la posibilidad de cada uno. Bien, listo, queridos estudiantes. Continuemos. Ahora explica por qué estas creencias generan discriminación. Bueno, aquí tenemos justamente lo que teníamos en los primeros del bingo, justamente de afirmaciones, ¿yo? Bien, ahí dice, las personas que levantan la voz o gritan siempre tienen la razón. Los hombres son más fuertes e inteligentes que las mujeres. Cuando una niña o un niño se comporta mal, se le debe castigar para que aprenda. Bien, ¿por qué genera discriminación o violencia? Bien, entendamos un poquito. En primer lugar, en la primera parte tenemos lo siguiente, que genera discriminación o violencia porque no dialoga y no está respetando la opinión de la otra persona. Piensa que levantando la voz va a ganar, ¿no? Alguna discusión o algún debate. En lo siguiente, los hombres son más fuertes e inteligentes que las mujeres. Bueno, tanto mujeres y hombres tienen los mismos derechos sin discriminación alguna, y en este sentido, ninguno es más inteligente que el otro. Ambos tienen las oportunidades en todo aspecto que avala la ley. Esto es muy importante. Acá no se basa que por ser mujer es menos inteligente, no. Son inteligentes ambos. Todos los niños, niñas y niños son inteligentes. Hombres y mujeres también. Entonces, eso avala la ley. Ahora, sin embargo, se debe respetar la condición de la mujer frente a un hombre en el aspecto físico. Por ello es que las leyes luchan contra la violencia física y psicológica de género. ¿Por qué? Porque obviamente están preveyendo de que, obviamente, ¿no? Si el hombre es un poco más fuerte que la mujer, entonces también tenemos que ponerle en igualdad en el derecho y los deberes ante la ley. Por ello, es importantísimo que tanto mujeres y hombres no lleguen a la agresión física. No lleguemos a ello. Esto es muy importante, queridos estudiantes. Si nos enfrentamos a veces en la familia, la hermana contra el hermano al ser varoncito puede ser un poco más tosco y te puede de repente hacer daño, ¿no? Tratando de defenderse. Por eso, querida campeona, no llegar a este extremo. Siempre conversen, dialoguen, demuestren de que la salida más prudente ante una situación o una problemática es el diálogo. ¿Sí? Bien, y siempre conversen con papá y con mamá. Eso es muy importante. Cuando una niña o un niño se comporta mal, se le debe castigar para que aprenda. Pues bien, ello genera discriminación o violencia en la medida en que no se tiene como principio el diálogo y los acuerdos. Ahora,
También deben tenerse en cuenta el tipo de castigo, la cual no debe conllevar hacia una agresión física ni psicológica. Esto es muy importante, querido estudiante, y también para ustedes, queridos padres de familia, y también colegas, ¿no? Que quieran de repente intensificar sobre estos temas muy arraigados y también muy delicados. Y a tomar en cuenta también de que lo que se quiere en la presente actividad de parte de mi persona como docente es generar la igualdad en mujeres y hombres en todo aspecto. Bien, ahora, tengamos en cuenta sobre el tipo de castigo. Hay justamente enlaces. Te invito, pues, querido estudiante, a buscar estos enlaces en la cual vas a poder ubicar castigos positivos que podamos compartir en familia y, por qué no, también con otras familias de la comunidad y así ver de que el castigo no necesariamente tiene que ligarse o tener como resultado una agresión física o psicológica. Bien, querido estudiante, algunas veces la violencia no es muy visible, pues puede estar encubierta por prejuicios o mitos, creencias erróneas que hacen que no nos demos cuenta que estamos frente a un problema. Son estos prejuicios o mitos los que hacen que no podamos solucionar o prevenir las situaciones de violencia y por eso muchas veces permitimos que sigan sucediendo. Por ello debemos estar atentas y atentos ambos para identificar la violencia que nos afecta, reflexionar sobre ella y construir un entorno de paz, respeto y equidad. Así que también los varones podemos llevar nuestro cochecito, ¿verdad? Claro que sí. Y también tenemos ese derecho que establece la atención preferencial. Bien, esa es la igualdad entre hombres y mujeres. Así es, todos pedimos respeto. Bien, ahora dialoguemos juntos. Mitos. Si a alguna persona le han agredido es porque debe haber hecho algo malo. Ninguna persona tiene derecho a agredir a otra, aunque haya hecho algo malo. Las agresiones, sean físicas o verbales, están atentas contra la dignidad y derechos de la persona. Solo el agresor es responsable de lo sucedido. Bien, por ello, queridos estudiantes, una vez más, tenemos las leyes y las normativas que avalan justamente, y ante cualquier hecho de violencia tenemos que denunciar. Bien, no podemos llegar a la agresión. Para eso están las leyes. Mitos y verdades. Vamos, la violencia sexual es siempre cometida por personas desconocidas y ocurre en lugares solitarios. La violencia sexual también puede ser cometida por alguna persona conocida por la víctima, incluso un familiar, y puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier hora del día. Por ello, es importante, con las medidas de autocuidado, puedo prevenir el abuso sexual. Y recuerda, tenemos la línea 100 que puedes realizar las llamadas gratuitas durante las 24 horas del día del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es muy importante. Línea 100. Bien, 24 horas del día. Siguiente, solo las mujeres deben encargarse de las labores del hogar. Todas y todos debemos hacernos responsables del cuidado del hogar porque somos integrantes de la familia. Cuando compartimos las actividades del hogar nos vamos haciendo más independientes y aprendemos a valernos por nosotros mismos o nosotras mismas. Claro que sí, todos son responsables. Aquí no hay distinción ni de hombre ni de mujer. Todos. Así es. Es más, tanto en la profesión y obviamente en el hogar. Papá, mamá e hijos. Bien, siguiente, una persona que se comporte de manera agresiva siempre será así y no puede cambiar. Todas las personas tienen la capacidad de razonar, aprender a resolver sus problemas o conflictos dialogando, aprender a regular sus emociones de enojo o ira. Todas y todos podemos aprender a vivir en armonía, claro que sí. Sin embargo, lamentablemente, en este mito, en esta situación, cuando una persona no tiene, pues, en primer lugar, reconocerse como un agresor y no tiene la capacidad para entender que necesita ayuda para poder cambiar esta agresividad interior, es muy probable que lamentablemente vuelva a seguir agrediendo. Y estos hechos lo vemos lamentablemente en la violencia contra la mujer. Entonces, dicho esto, si una persona te agrede, te grita, te daña física o psicológicamente, sugerencia, simplemente alejarse de esa persona cuanto más antes posible, mejor. Vivir con uno mismo en armonía es mucho mejor
que vivir acompañado en conflictos y en violencia. Entonces, queridos estudiantes, es un tema a analizar en todo caso, ¿no? Algunos dirán de repente, profesor, no, sí, esa persona que se comporta de manera agresiva puede cambiar. Bueno, las realidades actuales y vámonos por mayoría en porcentajes, muchas de esas personas han continuado en esa dirección. Por eso es importantísimo que el acompañamiento psicológico en las familias debe ser constante y tenemos que ir justamente a estos profesionales para que nos den las sugerencias de una buena convivencia en armonía, ¿no es cierto? Entonces no porque estamos mal a la cabeza, no más lo repito, porque estamos realmente con un problema mental, no, sino porque es importante también aliviar nuestro estrés, aliviar las situaciones de vida que tengamos guardadas interiormente. Y obviamente conversar con los ¿no? profesionales que son los psicólogos. Hay también psicología familiar que se encuentra en los hospitales, ¿no? En salud también hay justamente sobre este tema. Y los invito a todas las familias a participar de dichos talleres, a participar también de dichos conversatorios y diálogos, porque lo que se quiere con esto es obviamente aliviar y manejar los conflictos de la mejor manera posible. Bien, listo, queridos estudiantes, es muy importante a tomar en cuenta, conversalo con tu mamá y con papá. Bien, querido estudiante, ahora compara las respuestas que dices al trabajar en el bingo inicial. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Estabas en lo correcto o tuviste ideas erróneas? Dialoga con tu profesora o profesor sobre estas y algunas otras creencias que hayas escuchado. Así también, luego conversa con qué actitudes y valores nos ayudan a enfrentar la violencia, por ejemplo, la corresponsabilidad, el respeto, etcétera. Y cómo las estamos poniendo en práctica. ¿Bien? Listo, queridos estudiantes, porque obviamente vivir así en armonía nos permite vivir en paz, vivir tranquilos también, ¿no? No vivir pues justamente en conflictos, en violencia, no es sano ni es conveniente. Una vez más, conversalo con tu profesora o profesor. Y compartamos en familia. Invita a tu familia a elaborar mensajes, y esta es la actividad más importante, elaborar mensajes sobre equidad y el respeto entre hombres y mujeres. Decóralo bonito, preséntalo en alguna parte de tu casa, tómale una foto y envíalo. Difúndelo entre tus familiares, amigas y amigos a través de los medios que disponga, ya sea WhatsApp, Zoom, etcétera. Muy bien, queridos estudiantes, ahora evalúa tus aprendizajes. Ya sabes que es muy importante siempre contactarte con tu profesora o profesor si estás en proceso o si necesitas ayuda. Y estamos para darte el acompañamiento necesario. Y recuerda, guarda todo lo hecho en tu portafolio y no olvides enviar tus evidencias a tu profesora o profesor. Muy bien, queridos estudiantes, hemos culminado la actividad del día de hoy. Ya sabes, vivamos sin violencias y también ahora en emergencias. Aprendamos a convivir en armonía, dialoguemos, construyamos un mundo mucho mejor a través de nada menos de expresar nuestras ideas del respeto, que no haya ningún tipo de discriminación hacia ninguna persona, porque todas las personas tenemos derechos a vivir en armonía, todos y todas. Bien, listo, queridos estudiantes, conmigo será hasta la siguiente actividad. Nos vemos, cuídate mucho. Chao.